Juan Ángel, buenos días. Hola, Genoveva, muy buenas, encantado. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias a ti por recibirme. Muy bien, vamos a ver las Un exposición. placer. Sí, muy bien. Bueno, cuéntame un poco cuál es el origen de la colección Abanca. Bueno, la colección Abanca en realidad viene de dos cajas de ahorro y eso ha dado lugar a la colección Abanca, que tiene unas 1.300 obras y abarca obras de unos 240 artistas más o menos. El comienzo de la exposición tiene que ver con algunas piezas de la juventud de Picasso, ¿verdad? Sí, hay un pequeño apartado que está dedicado a Picasso antes del cubismo. Por otra parte, es una época poco estudiada, la de los años que pasó en La Coruña. Sí. La colección Abanca ha estado reuniendo también muchas obras de su maestro, Isidoro Brocos, del cual vemos bastante influencia en las obras tempranas, sobre todo en este dibujo, que es una escena popular gallega, una romería. Y bueno, Picasso intenta captar el ambiente rural de Galicia y captado de manera bastante briosa y con mucha seguridad, por otra parte, para un artista de 13 años como era él. Para un artista tan joven, efectivamente. Y luego hay una breve incursión, supongo, en el periodo en el que Picasso viaja a París, los primeros viajes que le marcan tanto, Sí. y es un cambio de temas. Vemos, por ejemplo, esta obra que es de 1901, coincidente con el segundo viaje, cómo se acerca, por ejemplo, a Toulouse-Lautrec. Bueno, luego hay otra parte de la exposición que ya se centra en lo que podemos denominar el cubismo. Son en concreto estas tres obras de Juan Gris, de Maria Blanchard y de Jean Metzinger. Y bueno, en ellas, frente al cubismo más intuitivo de Picasso y de Braque, hay un cubismo como más cerebral, lo que, como sabes, Juan Gris denominaba una concepción deductiva de la pintura. Sí que hay un tema que veo que se repite en algunas obras, que es el tema del racimo de uvas. Bueno, como sabes, los cubistas opusieron a la concepción de la pintura como si fuese una ventana abierta, la idea de la representación como trampantojo, y en ese sentido un poco ironizaron sobre el pasaje de la historia natural de Plinio, en la que alude al pintor Zeusis y cómo pintó unas uvas tan reales que hasta los pájaros fueron a picarlas. Claro. ¿No? Es como un motivo recurrente que lo vemos también en el caso de Marie Blanchard. Esta obra, que tiene un carácter mucho más geométrico. Curiosamente, esta obra la pintó Maria Blanchard cuando estaba junto a Juan Gris en Beaulieu de Loches, coincidiendo con los bombardeos de París del año 1918. La composición recuerda mucho a Juan Gris en la estructuración de verticales, de líneas diagonales, pero los colores son como más atenuados, con una gama más fría. Y luego a mí el motivo que me interesa mucho es el motivo de las tijeras, que es un motivo que no aparece no aparece nunca en un bodegón cubista, ¿no? Realmente es a lo mejor la característica del cuadro, lo que primero llama la atención. Yo creo que se relaciona con Maria Blanchard como mujer, por una parte, pero también con un poco su pintura más dramática, un poco más desgarrada, propiciado un poco también por su propia enfermedad. Mon cœur est un violon sur lequel ton archer joue. Este otro bodegón quizás diferencia un poco, el colorido es mucho más apagado, pero igualmente ese juego de formas, digamos, curvas, la inserción de planos más geométricos. Jean Metzinger, aunque se acerca ya en el año 19 al retorno al orden, y de hecho las peras tienen como un sentido más volumétrico, están captadas con una rotundidad mayor, pero también todavía conserva los planos, la síntesis de distintos puntos de vista, fundamentalmente, como vemos en la copa, por ejemplo, respecto a la pipa, el periódico. También veo muy característico la imitación de texturas
pues está el papel de periódico, pero luego todas estas partes de aquí, que por otra parte relaciona muy bien con este juego de texturas tan característico del cubismo, que tiene también mucha relación con esta otra obra de Picasso. Sí, es una obra del año 22, perteneciente al cubismo sintético tardío, también se suele llamar cubismo lineal. A mí me interesa esta obra sobre todo por cómo restringe el lenguaje a unos elementos muy básicos como pueden ser líneas horizontales, verticales, a veces en trama. Es una idea un poco también central del cubismo en la que el lenguaje es protagonista. La pintura no solo alude al motivo representado, sino que también a la relación de unos signos con otros y su carácter semántico, su carácter lingüístico. Luego, a mí me ha resultado curioso también ver esta obra de Manuel Ángeles Ortiz, un artista que coincide con Picasso en la Escuela de París y que vemos que también tiene su propia interpretación del cubismo. Sí, ahí, bueno, Manuel Ángeles Ortiz, como sabes, conoció a Picasso en el año 22 a través de Manuel de Falla y se convirtió en un amigo muy cercano de Picasso, precisamente por su origen andaluz de los dos. Al parecer compartían el interés sobre todo por el cante jondo. Cuando llega a París le enseña los dibujos que está haciendo a Picasso y hay un momento como el año 1925-26 que se acerca al cubismo picasiano, pero también a otros lenguajes, como se aprecia aquí, como en el que se ve, por ejemplo, las formas más geométricas y también esa especie de ventana que hace las veces de clavijero de la guitarra y que se puede relacionar también con el surrealismo, en cierto modo. Esta obra de Braque, además situada cercana a este otro de Picasso, sí que nos sirve para darnos cuenta de la diferente concepción que tienen ambos del cubismo, que hay una cierta diferencia entre los estilos. Es una pintura como más sensual, en cierto modo, y más equilibrada. Otro aspecto que a mí me interesa de esta pintura es cómo juega en un juego muy característico del cubismo con la palabra cuadro, tableau en francés, y table, mesa. Cómo la mesa se viene hacia la vertical y llega a coincidir prácticamente con la superficie del cuadro. Y quizás ya estamos metiendo un pie un poco más en lo que sería el surrealismo en este caso. Sí, el Picasso de esta época, de finales de los años 20, comienzos de los 30, se aleja bastante ya del Picasso del cubismo sintético anterior y hay una mayor deformación de las figuras y también un sentido como más expresivo en la representación. En este caso, en concreto, corresponde a una representación de su amante, María Teresa Walter, pero en un momento posiblemente de crisis de su matrimonio con Olga o de tensiones muy fuertes que obligaron a Picasso a alejarse de María Teresa durante algunos meses. Y aquí utiliza unas formas más angulosas, unos tonos disonantes y la representa como si fuese un pájaro enjaulado, en cierto modo. Y esta escultura de Julio González, en fin, que sirve también como testimonio a la relación tan especial que tienen entre ellos y bueno, todo lo que se ha hablado de cómo Julio González interviene tanto en la faceta escultórica de Picasso. Sí, dice el testimonio, hay un testimonio muy bonito de Brassai que comenta cómo Julio González enseñó a Picasso a la forja en hierro, pero el discípulo acabó siendo más diestro que el maestro. Y por otra parte, Julio González aprendió de Picasso la base de la pintura cubista y la sintaxis moderna, ¿no?, del lenguaje contemporáneo. En este caso, en concreto, coloca estos dos triángulos en la parte frontal de la cabeza y los contrapone con la zona oscura que crea ese volumen a forma de túnel, de ahí el título, cabeza llamada el túnel, y que le da una sensación más tridimensional que en el caso de las esculturas de Picasso, que son más planas, en cierto modo. En
En este caso, Le Lay utiliza las formas de la cuerda o de la nube de humo aquí como formas curvas que las contrapone con el cartel que le vemos en el fondo o la remachadora que tiene a la izquierda. Y por otro lado utiliza estos colores vivos como el rojo o el azul frente a colores neutros como el gris, el negro. Y por último utiliza formas planas frente a formas con volumen, formas más moduladas. En todo caso, a Le Lay desde luego lo que le interesaba son los objetos de la vida moderna, algo que a Picasso, como ves, más bien lo que le va a interesar siempre es la figura humana, como sabes. Claro, la temática tiene muy poco que ver, pero efectivamente lo que dices, los dos objetos enfrentados. Bueno, es una obra tardía ya del año 63, que corresponde un poco a ese periodo de Picasso de resumen de toda su obra y de reflexión sobre la pintura misma, y está concebida a manera de friso, muy sencillo, con tres elementos, el pintor por un lado, la modelo en el lado contrario y en medio el caballete con el lienzo como si fuese una especie de planta florida que florece precisamente al contacto del pincel del pintor, ¿no? Y es un momento en el que además Picasso se reivindica un poco como pintor y tiene todos estos temas nuevos, está toda una serie del pintor y la modelo, sí. La propia reinterpretación que hace, por ejemplo, de Las Meninas de Velázquez. Sí, son obras, las de sobre todo la década de 1950, 1960, en las que él se preocupa un poco por extraer la síntesis de la pintura, ¿no? Reflexionar sobre la pintura en sí misma. Bueno, ha sido un placer poder visitar la exposición acompañado de su comisario. Enhorabuena. Me alegro mucho que te haya gustado. Ha sido una experiencia. Muchas gracias.